Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, hermanos. Amén, Dios les bendiga. Un día más. ¿Cuántos están contentos de un día más de vida? De un día más de su misericordia. Amén. En esta noche, y hemos cantado en el preludio esta hermosa canción, ¿no? Jesús, tú me haces muy feliz. ¿Cuántos son conscientes de esa letra? Al final, tanto hombre como mujer, al final todo se va, amén. Todo se desvanece, todo se acaba. Lo único que va a quedar en pie, lo único que va a permanecer a nuestro lado es Jesús, amén. No es las drogas, no es el sexo, no es de la bebida, no es las diversiones, las casas, las posesiones. Lo único que nos queda es a Jesucristo, amén. Él es el único, el fiel, el que nunca falla. Él es el único Dios que está con nosotros todos los días de nuestra vida, y como Él dijo, hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa maravillosa que cada uno de nosotros tenemos que atesorar. Bueno, en esta noche yo quiero hablar acerca de Juan capítulo 8, y vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 11. Y dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche, Padre, que tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestras vidas, a nuestras conciencias, como lo hiciste hace más de 2000 años, Señor. Hablaste a las conciencias de tus hombres, Señor. Y todos nuestros amigos, los que nos escuchan, Señor. Y en esta noche en la congregación, Padre, Fraternidad Cristiana, que esta palabra pueda resonar en sus mentes, sus corazones, en sus almas, sus espíritus, Señor, sus conciencias. Y tú puedas limpiar nuestros corazones, puedas limpiar nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor.
Necesitamos de tu temor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, cada día, Señor. Porque a veces no somos conscientes qué tan hondo o qué tan lejos nos podemos apartar de tus caminos. Y veo a Salomón con toda su sabiduría, Señor, con todo su conocimiento. Cayó tan profundo, Señor. Y veo a un David en la Biblia, Padre, con toda su adoración, lo más exquisito, Padre, en la intimidad con tu presencia. Fue débil, Padre, ante las tentaciones. Y puede haber muchos hombres, Padre, que empezaron bien, pero que terminaron mal. Y puedo entender, Señor, que solamente esta palabra nos hará permanecer, Señor, de pie ante ti, y tu temor y tu espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos a serte fiel hasta la muerte. Y tú has prometido darnos la corona de la vida, Señor, si te somos fieles. Ayúdanos que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, así como con tu dedo grabaste las tablas de las piedras en el monte Sinaí, Señor. Graba en nuestros corazones esta palabra, Señor. Y aquellos hermanos y aquellos que nos están escuchando son débiles o están siendo tentados, que esta palabra les pueda, Señor, ser como una alarma a sus mentes, a sus corazones, para levantarse, Señor, y para poder sacudirse de aquel peso y de pecado que les asedia o nos asedia, Señor, cada día, mientras estamos en este mundo, Señor. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Estuve viendo las noticias. Fue anoche que llegué de viaje. Llegué como a las 11 de la noche, creo, a mi casa. Y vi las noticias acerca de Colombia. Y en Colombia hablaban de una mujer que la llaman Madame o Madame. Y decía que esta mujer había prostituido a muchas niñas. Había venezolanas, había colombianas, había de muchas nacionalidades ahí. Y esta mujer tenía un poder tal así de que había dado o satisfacido a sus clientes, que eran políticos, militares, con esa red de prostitución que tenía. Lo atraparon y habían caído también muchos policías que estaban metidos ahí. Había amasado una fortuna muy grande en Colombia. Y cuando lo sacan del lugar donde esta mujer hacía sus ilícitos, se iba sonriendo. Ahora está en la cárcel y ve que es algo serio. Ha amenazado con delatar a los políticos que han requerido sus servicios. En nuestro país, a raíz de la fiebre del oro que hay en varios lugares, en Puerto Maldonado, por esos lugares, también está la trata y la explotación acerca de la prostitución de niñas, de personas de otros países que están viniendo, de Venezuela, por la crisis económica en su país. Mucha gente por necesidad se está prostituyendo. Entonces es una realidad que yo quiero abordar en esta noche acerca de todo eso. Estuve viendo en la Biblia que todas estas cosas tiene que ver con la lujuria, amén. Tiene que ver con la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Es un apetito desordenado, ilimitado de los placeres de la carne. Tiene que ser un deseo y una actividad sexual exacerbados. Tiene que ver con un exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. En otras palabras, tienen que ver con la mente, tienen que ver con los ojos. Y es ahí donde en esta noche yo quiero hablar acerca de eso. Quiero hablar acerca de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos, qué es lo que están mirando. Si nuestros ojos son malos, también dice que también será malo todo lo que hay en nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que entender que ese es la Biblia. Mayormente para grandes hombres aún en este tiempo, ha sido el causal de derrumbar ministerios, de destruir ministerios, vidas, congregaciones completas,
a través del pecado sexual. Grandes ministerios han caído. ¿Cuánto han escuchado de un Pat Robertson? Es muy conocido. Pero también este gran predicador que amasaron una gran fortuna, se descubrió que un hijo de los Estados Unidos que estaba postulando para la presidencia de los Estados Unidos, que era no hijo legítimo de su matrimonio, sino había sido un hijo había tenido fuera del matrimonio. También tenemos de Jimmy Baker, un hombre que Dios lo bendijo mucho en la predicación, un evangelista, pero que a través de una consejería pastoral que él tuvo, casi sucumbió ante los deseos sexuales. Y eso fue el preámbulo de la caída de su ministerio. Iba a comprar un satélite para que pudiera llegar el mensaje que él llevaba a muchas más naciones. Y vemos ahí todo, muchas veces podemos culpar nosotros, como dije, Satanás tiene que ver en eso, pero también tiene que tener nuestros deseos como personas, amén. Tenemos que limpiar nuestra mente con la palabra de Dios, con la oración. Y ahí está Jimmy Swaggart, que muchos hemos conocido a este hombre que en el 80 era un hombre que su palabra era como un juez, como un guardián de la moral en los Estados Unidos. Hubo una lucha entre estos grandes hombres, pero eso fue el último gran evangelista que hubo en 1980. Y este hombre criticaba a Jim Baker, denunció su pecado. Dicen algunos que lo grabó, porque él fue a apoyarlo como consejería y grabó la conversación y públicamente prácticamente lo puso, hermanos, al conocimiento de mucha gente. Como dice la Biblia, en gran principio, aquel que esté firme, mira que no caiga. Muchas veces nosotros podemos con el dedo señalar a las personas. Muchas podemos condenar el pecado de las personas. Pero una cosa yo quiero decirles, hermanos, que nosotros vemos la caída, amén, pero Dios ve la lucha que precedió a esa caída. Y eso es lo que cuenta muchas veces para Dios. Muchas veces, hermanos, Dios es el que ve los corazones, las intenciones de las personas. Y este hombre que era el guardián y que sus hermanos no tuvo misericordia, cayó de una manera escandalosa, terrible. Lo grabaron estando en un motel con una prostituta. Parece que tenía esa costumbre. Él predicaba ante grandes multitudes. Y él llegó a un momento que decía, si yo no predico este domingo, muchos miles de almas van a ir al infierno. Cayó de una manera terrible. Mucha gente se decepcionó. Y fue la debacle de los grandes evangelistas. Nunca había alcanzado un cenit como en aquel tiempo. Pero hermanos, a través de la lujuria, del pecado, estos hombres cayeron. ¿Por qué le digo todo esto yo en esta noche? Porque eso debe ser para nosotros como una trompeta, como una advertencia para cada uno de nosotros. Amén. Tanto para hombres de Dios que tienen un ministerio público, que tienen sobre sus espaldas, sobre sus hombros, una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Como dicen nosotros, hoy estos hombres no son hombres comunes y corrientes que pueden sentarse en la banca sin el deseo de desmerecer, sino que han sido llamados para un ministerio con una gran responsabilidad, como un gran privilegio, como una gran honra, pero eso también conlleva una gran responsabilidad de estar, hermanos, sometidos a las pruebas más terribles que pueda tener el enemigo de nuestras almas para los hombres que está en una posición elevada espiritualmente. ¿Me están entendiendo? Y es ahí donde Satanás sabe que si logra destruir, hermanos, la honra de una persona, puede tumbar todo lo que viene atrás de él o lo que Dios puede hacer a través de él. Y quiero decirles, hermanos, que eso es lo que me ha animado en esta noche a predicar acerca de esta mujer que está aquí en la Biblia. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes es acerca que ni yo te condeno.
Amén. Ni yo te condeno. Son las palabras de Jesús que está en el verso 11. Cuando ella le dice a Jesús, ninguno, Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Yo voy a hablar acerca de eso. Voy a hablar acerca de ese encuentro y quiero relatarles algo que quiero que esté atento. Rebecca Thompson cayó 2 veces del puente sobre el cañón Fremont. Murió en ambas ocasiones. La primera caída le destrozó el corazón. La segunda le rompió el cuello. Solo tenía 18 años de edad cuando ella y su hermana de 11 años fueron raptadas por un par de malhechores cerca de un almacén en la ciudad de Casper, en el estado de Wyoming. Llevaron a las muchachas a unos 65 kilómetros hacia el sudeste de la ciudad, hasta el puente sobre el cañón Fremont, una estructura de vigas de acero de un carril que se elevaba a unos 35 metros sobre el río North Platte. Los hombres golpearon y violaron brutalmente a Rebecca. Ella de alguna forma los convenció para que no lo hicieran lo mismo a su hermana Amy. Cuando consumaron su propósito, ambas fueron arrojadas desde el puente hacia el estrecho desfiladero. Amy murió cuando cayó sobre una roca cerca del río, pero Rebecca se golpeó duramente contra un saliente y rebotó cayendo en aguas más profundas. Con la cadera fracturada en 5 lugares, alcanzó con gran dificultad la orilla para proteger su cuerpo del frío. Se metió entre 2 rocas y aguardó ahí la llegada del amanecer. Pero ese nuevo día nunca llegó para Rebecca. Por supuesto que el sol salió y la hallaron. Los médicos trataron sus heridas y la corte mandó a prisión a sus atacantes. La vida continuó, pero nunca volvió a llegar el amanecer para ella. La oscuridad de su noche de terror tardó mucho en desaparecer. Nunca en realidad pudo salir de ese desfiladero, así que en septiembre de 1992, 19 años después de haber ocurrido el incidente, volvió al puente. A pesar de las súplicas de su novio, condujo su automóvil a 115 kilómetros por hora hasta el río North Platte, estando a su lado su hija de 2 años y su novio. Se sentó al borde del puente sobre el cañón Fremont y lloró. A través de sus lágrimas volvió a relatar la historia. El novio no deseaba que la niña viese llorar a su madre, de manera que la llevó hasta el auto. Fue en ese momento que oyó que su cuerpo se estrellaba contra el agua. Fue en esa ocasión que Rebecca Thompson murió su segunda muerte. Nunca llegó a salir el sol tras la oscura noche de Rebecca. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que eclipsó la luz de su mundo? ¿Temor? Quizás. Había testificado contra los hombres, señalándolos ante la corte. Uno de los asesinos se había burlado de ella, sonriendo y deslizando su dedo cruzando sobre el cuello. El día de su muerte se estaba considerando la posibilidad de otorgarle la libertad condicional. Tal vez el temor a un segundo encuentro con los criminales era demasiado grande para poder soportarlo. ¿Sería el enojo? ¿Enojo hacia sus violadores? ¿Enojo hacia el comité que decidía la libertad condicional? ¿Enojo hacia ella misma por las 1000 caídas y 1000 pesadillas que siguieron? ¿O enojo hacia Dios por un desfiladero que creció en profundidad? Una noche que se volvió aún más tenebrosa y un amanecer que nunca llegó. ¿Sería la culpa? Algunos piensan que así fue. A pesar de la sonrisa atractiva y la personalidad agradable de Rebecca, sus amigos dicen que luchaba con el hecho desagradable de que había sobrevivido mientras que su pequeña hermana no. ¿Sería la vergüenza? Todas las personas que conocía y miles que no conocía habían escuchado los humillantes detalles de su tragedia. El estigma era tatuado con tinta de diario a mayor profundidad con cada titular que salía impreso. Había sido violada, había sido avergonzada,
y por más que intentaba sobrevivir y sobreponerse a la memoria, nunca podría hacerlo. Así fue que 19 años más tarde volvió al puente. Los cañones de vergüenza son profundos. Los desfiladeros de culpa no tienen fin. Las paredes son adornadas con tonalidades verdes y grises de muerte. Ecos interminables de gritos. Tápese los oídos, tírese agua a la cara, deje de mirar hacia atrás. Por más que intente sobreponerse a las tragedias del ayer, los tentáculos son más largos que su esperanza. Le hacen retroceder hasta el puente de las tristezas para ser avergonzado una y otra vez. Si fuese por una falta suya, el caso sería distinto. O si se debiera a su culpa, en ese caso pudiera pedir disculpas. Si la caída al cañón hubiera sido a causa de un error suyo, podría responder. Pero no fue un hecho voluntario. Usted fue una víctima. En ocasiones su vergüenza es privada. Puede ser impulsada más allá del límite tolerable por un cónyuge abusivo, molestado por un padre o una madre, pervertido, seducido por un jefe. Nadie más lo sabe, pero usted conoce y eso es suficiente. En ocasiones la vergüenza es pública. Usted ha sido manchado por un divorcio que no deseaba, contaminado por una enfermedad que no esperaba, marcado por una incapacidad que usted no creó, ya sea que en realidad esté ante sus ojos o solo en su imaginación. Debe lidiar con el asunto. Ha sido rotulado, divorciado, inválido, huérfano, paciente de SIDA. La vergüenza siempre es dolorosa, ya sea privada o pública. Y si no se enfrenta a ella será permanente, de manera que si no consigue ayuda, el amanecer nunca llegará. No se sorprenda cuando digo que hay Rebecas Thompson en cada ciudad y Puentes Fremont en cada pueblo. También existen muchas Rebecas Thompson en la Biblia. De hecho, hay tantas que si parecieran las páginas de las Escrituras estarían hilvanadas con sus historias. Y de eso es lo que en esta noche yo quiero hablar. Dice la Biblia que Jesús estaba enseñando por la mañana y dice que volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él estaba sentado y les enseñaba. Pero sucede un acontecimiento. Dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Jesús tenía muchos enemigos. Jesús se levantó y su voz de protesta fue contra el sistema religioso de aquel tiempo, porque estaba lleno de hipocresía, estaba lleno de mucha hipocresía. Los escribas y fariseos no eran personas que pudieran cohabitar juntas, había también pugnas, luchas, pero había un enemigo común. Y nosotros sabemos que cuando hay un enemigo común, hay enemigos que se unen para destruirlos. Y ese era el caso de los fariseos y los escribas. Dice que trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, pero no se sabe cómo lo habían obtenido. Querían una ocasión para destruir a Jesús. Tal vez habían estado escondidos, tratando de obtener la oportunidad, tratando de encontrar el momento adecuado para encontrar una prueba, para desacreditar a Jesús. Tal vez fue que esta mujer fue una carnada, o fue que un hombre le habló a esta mujer, porque no se habla del hombre, se habla de una mujer. Fue una trampa de un hombre hacia una mujer para encontrar el mismo acto del adulterio. En la Biblia estaba penado con la pena de muerte. ¿Y cuál era la pena? Era la pena de lapidación. Era la muerte a través de morir apedreado. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la Biblia que llevaron a esta mujer
a la cual pienso yo que le hicieron una trampa. A ellos no le interesó a la mujer. En realidad, la mujer aún hoy es la parte más débil de todo. Y en aquel tiempo no era la excepción. Esta mujer fue llevada, y yo quiero que ustedes puedan visualizar el cuadro. Dice que fue encontrada en el mismo acto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando esta mujer lo atraparon en el lecho, esta mujer estaba desnuda. ¿Qué puede sentir una mujer cuando la encuentra en el mismo acto de la intimidad? Es vergüenza. Es lo que sintió Rebeca, esta chica, que no pudo superar ese cuadro terrible que le había sucedido y se suicidó. Se tiró de un puente para acabar con su vida. Esta mujer, que no dice su nombre que en la Biblia, fue encontrada en el lecho. Cuando lo atraparon estos hombres, tal vez le tiraron un trapo y abusó como sea para taparse su desnudez. ¿Y qué lo que puede experimentar una persona cuando es atrapada de esa manera? Vio que empujaron la puerta, salieron y en ese momento lo encontraron. Pero no quedó ahí nada más, lo sacaron a esta mujer a rastras. Y las demás personas estaban por las ventanas mirándolo. Un hecho que había estado haciéndose de una manera privada, llegó en un momento a hacerse público. Y ella fue marcada. En ese momento muchos lo dirían, no, esa es la mujer cuando iría por el mercado, cuando iría, porque después ella sabía que lo iban a matar. Ella sabía que iba a morir. Entonces fue un desprestigio, una vergüenza terrible. Muchos lo conocerían a ella como la adúltera. Y es por eso que la Biblia dice la mujer adúltera. Y esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero en ese momento fue algo terrible para ella. No podía esconder su vergüenza, sus partes íntimas. Dice que lo pusieron a esta mujer en medio, toda la turba alrededor, todos rodeándolo. Y ahí estaba Jesús enseñando. Querían también hacerle una trampa a Jesús. ¿Por qué le preguntaron a Jesús y le dicen de esta manera? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No había duda. No era un cuento, no era un chisme, sino había sido atrapada, sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y ellos le citan y le dicen, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? En aquel tiempo estaba el Imperio Romano y los judíos no podían tomar por sus propios medios y hacer justicia, porque estaban bajo el Imperio Romano. Si Jesús decía, así dice la ley, bueno, cumplan la ley, se metía en un problema con los romanos. Si él decía, bueno, no hay que hacerlo, estaba contradiciendo la ley. Estaba en un callejón sin salida. ¿Me están entendiendo? No había humanamente, no había una escapatoria. Y fue con malicia, fue con perversidad, tratando de acorralarlo a Jesús, tratando de dejarlo en ridículo, tratando de desautorizarlo, de minimizarlo, de desprestigiarlo. Pero no contaban que con el que estaban hablando era el Hijo de Dios, el omnisciente, el todopoderoso. Y dicen, ¿tú qué dices? Y dice la Biblia que más esto decían tentándole para poder acusarle. Eso era el fin, el propósito de estos hombres que defendían un sistema religioso, algo que les daba prestigio, algo que les daba poder sobre la vida, sobre las almas de las personas. Y tenían una imagen que cuidar. Pero Jesús viene y dice, sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. ¿Quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Decía Juan, el hacha está puesta y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego.
Jesús decía, ustedes son bonitos por afuera, son como de blanco, pero por dentro están llenos de rapiña, están llenos de podredumbre, huesos secos, que recorren mar y tierra para ganar un discípulo, un prosélito, pero lo hacen 1000 veces candidato del infierno. Y Jesús decía, todo lo que os enseña, háganlo, pero imiten sus modales, sus malas actitudes que ellos tienen. Eran palabras directas hacia ellos. No podían resistir, odiaban a Jesús, querían matarlo, querían encontrar la oportunidad para destruirlo. Fueron ellos los que crucificaron a Jesús. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? El sistema religioso, lleno de avaricia. Y en lo que yo narré en la introducción de estos grandes hombres, entre ellos se peleaban, se acuchillaban, entre predicadores, porque querían que las ofrendas los diezmos solamente ellos querían ganarlo, la fama, no quería competencia. Muchas veces el corazón humano se llena, hermanos, de orgullo, de soberbia. Muchas veces el dinero, hermanos, empaña nuestra visión espiritual. Muchas veces la fama, la popularidad. Y ese es el problema, podemos decirle, raíz de todos los males es al amor al dinero. El dinero no es malo, el amor al dinero. Y se sucumbe a muchos pecados que el hombre se va dando, hermanos, licencia, porque se creen especiales, como que Dios tuviera favoritos, como que Dios dejara pasar el pecado de ciertas personas y con otros no. Pero Dios no tiene favoritos. Dios es justo para cada uno de nosotros, nos mide con la misma vara, con la misma medida. Y ahí estaban, hermanos, decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo en la tierra. ¿Qué es lo que estaba pasando? El adulterio requiere que haya 2 participantes. ¿Qué había pasado? Hermanos, las evidencias eran de que había sido una trampa para esta mujer. Pero, ¿saben, hermanos? Ellos eran como un comité de que tenían una ética muy elevada, de que podían a esta mujer llevarlo, hermanos, y poder matarla. Y, hermanos, eran orgullosos, eran, dice, agentes de la justicia. Querían hacerle caer a Jesús de Nazaret. ¿Y qué parte cumple la mujer? Que era de poca importancia, a ellos no le interesó. Era una simple persona en todo su juego. Su futuro de ella no tenía importancia, para ellos trascendencia. Su reputación tampoco. ¿A quién le interesaba si ella quedaba arruinada? Ella era parte importante y desechable de su plan, porque el fin era destruir a Jesús. La mujer mira fijamente el suelo, su cabello transpirado cuelga, sus lágrimas gotean, sus labios, su rostro contraído, sabe que ha sido víctima de un engaño. Y no es necesario que levante la vista, la mujer estaba mirando el suelo, porque no hallará bondad. Ella observa las piedras que llevan en sus manos, eran tan, hermanos, todos pequeños, jóvenes, viejos, con piedras. Tan fuerte agarraban las piedras que tal vez sus manos estaban, los dedos blancos, con la fuerza que cogían la piedra para poder tirarlo. Y ella sabe, hermanos, tal vez ella pensó, dijo, voy a tratar de salir corriendo, pero ¿hacia dónde? Pero ¿ante quién se iba a quejar? Pudiera negar el acto, pero lo han visto. Tal vez pudiese pedir misericordia, pero estos hombres no la tenían. ¿Me están entendiendo, iglesia? La mujer no tiene a quién recurrir.
Tal vez, hermanos, uno pudiera suponer que Jesús se pondría de pie para proclamar su juicio sobre los hipócritas, pero no lo hace. Uno desearía que le arrebatara a la mujer y tal vez Jesús, de una manera, un acto, como Él es Dios, desapareciera. Tampoco sucede eso. O tal vez podríamos imaginarnos que un ángel descendería en ese momento, o el cielo hablaría, o que la tierra se sacudiría. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice la Biblia, hermanos, que Jesús empieza a escribir en la tierra con su dedo. Y ese ha sido algo que muchos estudiosos de la Biblia dicen: ¿qué es lo que estaba Jesús escribiendo en la tierra? Porque yo creo, hermanos, que Jesús siempre hacía las cosas con propósito. No estaba haciendo garabatos, o tal vez no estaba jugando. Y yo me inclino a pensar que Jesús estaba escribiendo, hermanos, los mandamientos. Y cuando ellos estaban mirando lo que Jesús estaba escribiendo, eso comenzó a redarguir en sus conciencias. Y malo con lo que Jesús les declara. Hermanos, se inclina, dice la Biblia, y comienza a dibujar en la tierra. El mismo dedo que grabó los mandamientos en la cima del Sinaí y escribió, hermanos, la advertencia sobre el muro, sobre el rey Belsasar en la pared, era el mismo dedo que estaba escribiendo en ese momento. Cuando escribió: tú has sido pesado y has sido hallado falto, por lo tanto Dios dividirá tu reino. Ese era el mismo dedo. Y él dice, hermanos, mientras escribe: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué tremendo cuando uno empieza, hermanos, a leer esto. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eran palabras que comenzaron a retumbar en la conciencia de cada uno de los que estaban ahí. Estaban ansiosos de poder, hermanos, ajusticiar a esta mujer. Dice la Biblia que, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y sucede algo. Los jóvenes miran a los ancianos. Los ancianos ven dentro de sus corazones y son los primeros en dejar caer las piedras. Y empiezan las piedras a caer. Todos comienzan a soltar las piedras. Y al darse vuelta para alejarse, lo único que se escucha es el sonido de las piedras que caen en la tierra y el movimiento de los pies marchándose. Jesús sabiamente comienza a inclinarse para no mirar. Y Jesús y la mujer quedan a solas. Y habiéndose retirado el jurado, la corte, hermanos, sin duda, hermanos, podemos pensar que Jesús le pedirá, que lo exigirá, que pida perdón. Pero Jesús no habla. Su cabeza está inclinada hacia abajo y tal vez sigue escribiendo en la arena. Parece sorprendido al darse cuenta que aún permanece ahí la mujer. Porque yo pienso que cuando la mujer, hermanos, al ver que todos estaban yendo, los que le querían apedrear, ¿qué hubiera hecho? Hubiera corrido. Pero esta mujer no hizo eso. Algo estaba obrando dentro de ella. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde, temblorosa, llorando. Tal vez ya estaba apretando sus dientes así para esperar la primera piedra que le caería. ¿Y sabe lo que yo me atrevo a pensar, hermanos, si a mí me quisieran matar a pedradas? Para que el dolor sea, para que la muerte sea menos dolorosa, yo estaría pidiéndole a Dios que la piedra me caiga en la cabeza, para que sea una muerte rápida. ¿Sí me están entendiendo? Yo creo que la mujer estaba así, diciendo: Señor,
sí he pecado, pero permite que esa piedra, la primera, sea en mi cabeza. Y esta mujer estaba así, pero cuando Jesús le hace esa pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ya responde: ninguno. Y miren esa palabra: Señor. Entonces Jesús dice: ni yo te condeno. Jesús no tuvo una actitud de reproche hacia ella. Mira lo que has hecho por tu culpa, sigues haciendo lo mismo, no cambias, cuando tu vida no es tu marido, se está revolcando. Jesús no hizo eso. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, que es el título de este sermón. Repite conmigo: ni yo te condeno. Dígale así a usted, mírelo a su hermano. Si está su esposo ahí, dígale: ni yo te condeno. Y Jesús le dice: vete y no peques más. Hermano, esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuánto nos hemos preguntado nosotros cómo reacciona Dios cuando usted le falla, cuando usted peca? Y ponga estas palabras, hermanos, en su corazón, grabado ahí, y cuélguese en la pared de su corazón. Léalas, estúdieles. Hermanos, párese debajo de ellas y permiten que envuelvan su alma. O mejor, llévelos usted, hermanos, cuando esté pasando vergüenza como Rebeca. Eso es lo que le faltó a esta mujer. Invite a Cristo a viajar con usted a ese puente que se llamó Fremont de su mundo. Permítale que se pare a su lado mientras le vuelve a relatar los eventos de las noches más oscuras que usted haya pasado. Porque ¿quién no ha pasado momentos muy difíciles, cosas que avergüenzan de nuestro pasado? Y luego escuche con atención, porque Jesús le está hablando como le está hablando en esta noche. Yo no te condeno, sea que tú hayas abortado, sea que tú hayas traicionado a tu pareja, son cosas del pasado. Jesús te dice: yo no te condeno. Y observe con mucha atención. Él está escribiendo, está dejando un mensaje, no en la arena, sino en la cruz. No con su mano, sino con su sangre. Y su mensaje consta de 2 palabras: declarado no culpable. Póngase de pie, iglesia, en esta noche. Yo quiero orar un momento con ustedes. Sea que estás pasando momentos muy difíciles, sea que el enemigo venga a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos y quiera acusarte por tus malas decisiones del pasado, por cosas que tú has hecho. No seas como Rebeca, que se suicidó. Hay un Dios de amor, un Dios amante que ama tu alma, que comprende tus debilidades, tus fracasos, tus luchas. Solo tienes que ir a Él. Y tienes que tomar de su fuerza, de su fortaleza, y tienes que tirarte en sus brazos y en sus pies. Solamente Él tiene una respuesta, una salida para ti, para tus luchas, tus batallas. Él no te condena. Él te dice en esta noche: yo morí por ti. Y quiero que seas una mujer victoriosa, un hombre victorioso, porque eso es lo que compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Vamos a orar en esta noche. Y aquellos que no aceptan a Jesús, aquellos que me están escuchando, quiero decirles que hay una oportunidad todavía para ellos de aceptar a Jesús. Toda vergüenza va a ser cubierta con su sangre. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. No hay problema que no se pueda solucionar con la ayuda de Jesús. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor Jesús,
en esta noche maravilloso. Padre eterno, que tu palabra, Señor, nos envuelva como agua pura, como agua limpia, Señor. Que puedas quitar todas aquellas cosas que nos hacen daño, Señor. Y permítenos volvernos a ti, Señor. Permítenos cubrirnos con tu sangre preciosa. Y queremos experimentar tu abrazo, tu toque tierno en esta noche. Tú eres el amado de mi alma. Tú eres el único que me hace feliz, Señor. Aunque muchos te señalen, aunque muchos te condenen, Jesús te dice en esta noche, ni yo te condeno. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres por quien yo morí. Tú eres la persona por la cual yo di mi sangre preciosa. Y esas palabras que están en la Biblia, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo, el único que tenía, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él confía, para a todo aquel que deposita su confianza, tenga vida eterna, tenga la victoria. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele en medio del día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad. Él es tu fortaleza. Él es tu cuidador. No duerme jamás aquel que te cuida. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho en su palabra. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.